«Gana esta partida y te adopto», se rió el multimillonario. Pero la niña pobre, con los pies descalzos sobre el frío mármol, no sonrió. Simplemente movió una pieza en el tablero con una mano temblorosa, desatando un silencio que cortaba el aire como un cuchillo. Antes de continuar, por favor comenta desde qué ciudad estás viendo esto. La escena se desarrollaba en el opulento salón de baile del Gran Palacio Imperial Hotel, un universo de riqueza inalcanzable. Candelabros de cristal del tamaño de coches pequeños colgaban del techo, derramando una luz dorada sobre suelos de mármol tan pulidos que reflejaban los rostros atónitos de la élite mundial. Era la final del torneo internacional de ajedrez Valdés Capital, y el aire estaba cargado de tensión y del aroma del dinero. El contraste era inmediato y brutal. En el pasillo, recién salida de las sombras, una niña diminuta, sucia y con la ropa rota, observaba hipnotizada las pantallas gigantes que mostraban el tablero, un fantasma invisible en un mundo que no estaba hecho para ella. El hambre era un tirano, un dolor agudo y punzante que finalmente venció al miedo. Impulsada por el aroma embriagador de los canapés de salmón y trufa que flotaba en el aire, Anya se deslizó desde detrás de la pesada cortina de terciopelo rojo. Cada paso que daba con sus pies descalzos sobre el mármol helado era un acto de rebelión. Era un fantasma diminuto, sucio, atravesando un paraíso prohibido, un mundo que solo conocía a través de las rejillas de ventilación y los susurros de los empleados. Se escondió detrás de una escultura de hielo con forma de cisne, sus ojos fijos no en las joyas de los invitados, sino en una bandeja de plata abandonada en una mesa auxiliar. Su plan era simple, coger un puñado de comida y desaparecer de nuevo en las entrañas del hotel. Pero entonces su mirada se desvió hacia una de las pantallas gigantes. Vio el tablero de ajedrez, la posición de las piezas, y el mundo a su alrededor se desvaneció. El protegido de Damián Valdés, un joven con una confianza arrogante, estaba a punto de caer en una trampa elemental. Incapaz de contener el instinto que gobernaba su mente, un susurro escapó de sus labios agrietados. «No, la torre no. Es un sacrificio de peón en E5 para abrir la columna F». Su voz era apenas un murmullo, pero para un técnico de sonido que ajustaba su auricular cerca, sonó como una extraña profecía. Creyendo que era una broma o el delirio de una niña perdida, lo comunicó por su intercomunicador con una risa ahogada. «Director, tenemos a una pequeña experta aquí abajo. Dice que el campeón se equivoca». La interrupción, aunque mínima, fue suficiente. Un guardia de seguridad, un hombre corpulento con un traje que parecía a punto de estallar, lo localizó al instante. Su rostro se contrajo en una mueca de asco y desprecio. «¿Tú qué haces aquí?», gruñó, su voz un trueno contenido. Antes de que Anya pudiera reaccionar, su mano áspera y enorme se cerró sobre su delgado brazo, levantándola del suelo como si fuera una muñeca de trapo. El dolor fue agudo, pero Anya no gritó, su rostro permaneció estoico, endurecido por una vida de indiferencia. La escena atrajo la atención de Isabela, la prometida de Damián Valdés. Era una mujer esculpida en arrogancia, envuelta en un vestido de seda y adornada con diamantes que brillaban con una luz fría y cruel. Se acercó con pasos medidos, abanicándose con la mano. «Dios mío, ¿qué es esto?», dijo con la voz cortante. «Sacad esta cosa de aquí inmediatamente. Está ensuciando el mármol. Va a infectarnos a todos con sus enfermedades». Su desprecio era un veneno que se extendió por el aire. Desde su mesa VIP en primera fila, Damián Valdés observó el altercado. Al principio, la interrupción le había molestado, una distracción inoportuna en el clímax de su torneo. Pero ahora una extraña diversión se apoderó de él. La imagen de esa niña y desafiante, frente a su prometida y a un guardia que le doblaba el tamaño, era tan absurda, tan fuera de lugar, que resultaba casi teatral. Decidió no intervenir, curioso por ver cómo terminaría aquel pequeño y patético drama. Isabela, embalonada por el silencio de Damián y la atención de los invitados cercanos, se acercó a Anya.
«Mírala», se burló, señalando los pies sucios de la niña. «¿De qué alcantarilla te has escapado? La gente como tú no pertenece a este mundo. Deberías estar pidiendo limosna en la calle, no interrumpiendo a tus superiores». Cada palabra era un latigazo diseñado para humillar, para reafirmar un orden social que la colocaba a ella en la cima y a Aña en el fondo del abismo. El guardia, siguiendo la señal no verbal de Isabela, comenzó a arrastrar a Aña con más fuerza hacia la salida de servicio. La niña tropezó, sus rodillas rozando el suelo pulido. El público murmuraba, una mezcla de lástima superficial y entretenimiento morboso. Para ellos era solo un incidente desagradable, una mancha rápidamente eliminada de su velada perfecta. La esperanza de Aña, que había florecido por un instante con el olor a comida, se marchaba por completo. Pero justo cuando estaban a punto de cruzar el umbral y devolverla a la oscuridad, la voz del director del torneo resonó por los altavoces, amplificada y llena de una irritación teñida de curiosidad. «Un momento, seguridad, deténgase». El mensaje del técnico había llegado. El director miró desde el escenario. «Así que tú», dijo con un escepticismo palpable, proyectando su voz para que todos oyeran, «¿eres la mendiga que cree saber más de ajedrez que un futuro gran maestro?» La tensión, en lugar de disiparse, acababa de escalar a un nivel insoportable. El desafío del director flotaba en el aire, denso y humillante. El silencio inicial fue roto no por una respuesta, sino por una oleada de risas crueles que se extendió por el salón. Era el chiste perfecto para una noche de excesos, la mendiga que se creía una estratega. Los invitados, con sus copas de champán en la mano, se deleitaban con el espectáculo, una pequeña tragedia para su entretenimiento. Aña, sin embargo, permanecía inmóvil, su rostro una máscara de calma que desmentía el violento latido de su corazón. Fue entonces cuando Damián Valdés se levantó, no para detener la humillación, sino para elevarla a una forma de arte cruel. Caminó hacia el escenario, su traje de Armani moviéndose con una fluidez depredadora. Se inclinó, no con amabilidad, sino con una condescendencia teatral, y su voz, amplificada por el micrófono de la mesa, retumbó en cada rincón. «Dicen que sabes jugar. Muy bien», dijo con una sonrisa burlona. «Si ganas esta partida imposible, no solo te daré 1.000.000 de euros. Gana esta partida y te adopto». La sala estalló en una carcajada atronadora, el sonido de la incredulidad y el desprecio. Aña no respondió con palabras, su aceptación fue un leve y casi imperceptible asentimiento, un gesto de dignidad que nadie esperaba. El guardia de seguridad, con un resoplido de fastidio, la depositó en la silla de cuero del jugador, que era tan grande que sus pies descalzos ni siquiera rozaban el suelo. Parecía un fantasma sentado en un trono, una figura diminuta y frágil, a punto de ser devorada por el mundo opulento que la rodeaba. Frente a ella, su oponente, el joven protegido de Damián, la observaba con un desdén mal disimulado. Para él, aquello era un insulto, una farsa que manchaba la santidad de la final. Reajustó las piezas con un gesto brusco, ansioso por terminar con aquella payasada y reclamar su victoria. El árbitro, confundido pero siguiendo órdenes, dio la señal para reanudar la partida. El destino de Aña pendía de 64 casillas. El joven campeón, confiado en su inminente victoria, continuó con su plan original, un agresivo ataque indio de rey que había estado construyendo metódicamente. Su movimiento fue rápido y seguro, diseñado para aplastar las defensas restantes y forzar el jaque mate. No se molestó en analizar a su nueva oponente. Para él, ella era solo un obstáculo simbólico, una niña ignorante que movería una pieza al azar. Pero la mano temblorosa de Aña se movió con una precisión escalofriante.
En lugar de adoptar una postura defensiva y desesperada, su respuesta fue un contraataque de una complejidad teórica asombrosa. Desplegó una defensa siciliana, variante Najdorf, una de las respuestas más agudas y combativas del ajedrez, transponiendo la partida a un territorio táctico que su oponente no había anticipado. Un murmullo de sorpresa recorrió a los comentaristas en la cabina. Aquello no era el movimiento de una aficionada. El momento que congeló el tiempo llegó 3 jugadas después. En una posición de tensión máxima, donde cada pieza era vital, Anya extendió su delgada mano y deslizó su dama a una casilla aparentemente desprotegida. Realizó un sacrificio posicional de dama, el movimiento más radical y a ojos de los no iniciados, el más estúpido posible. La risa volvió al salón, liderada por Isabela, que susurró con sorna: «Se acabó. La tonta ha regalado su pieza más poderosa». Damián Valdés, sin embargo, no se rió. Su rostro perdió todo el color. Se puso de un salto, sus ojos fijos en el tablero con una intensidad febril. El sacrificio no era un error. Lo reconoció no como una jugada, sino como la firma de un genio. Era una celada, una trampa de una profundidad conceptual que él mismo, en sus mejores años como campeón, apenas había soñado con ejecutar. Una trampa que era a la vez sutil y absolutamente letal. El tablero, para Damián y para los pocos grandes maestros presentes en la sala, se transformó. Ya no era un juego de suma y resta de piezas. El sacrificio de la dama había abierto líneas de ataque mortales para sus torres y alfiles. Cada una de sus piezas menores ahora trabajaba en una armonía aterradora, tejiendo una red de la que el rey enemigo no podía escapar. La reina no había sido una pérdida, había sido la llave que abría la jaula. El joven protegido sintió un sudor frío recorrer su espalda. Sus ojos se movieron frenéticamente por el tablero, su arrogancia desintegrándose en pánico puro. Trazó las líneas de ataque en su mente, una y otra vez, buscando una escapatoria que no existía. Con los labios pálidos y la voz rota, susurró las palabras que confirmaron lo imposible. Es un jaque mate forzado en 8 movimientos. El silencio que siguió fue absoluto, más pesado y profundo que cualquier sonido. Con una mano que temblaba incontrolablemente, el joven prodigio se rindió. No lo hizo verbalmente, sino con el gesto más definitivo y humillante del ajedrez. Volcó suavemente su propio rey sobre el tablero. El pequeño clic de la pieza de ivoria al mármol sobre la madera puliga resonó en el salón como un disparo. La partida había terminado. Las risas se habían ahogado en las gargantas de los arrogantes. La incredulidad se había solidificado en un asombro mudo. En el escenario, bajo las luces cegadoras que antes la habían expuesto a la burla, se sentaba una niña sucia y descalza que acababa de desmantelar un imperio de prejuicios con la fuerza silenciosa de su intelecto. Y el mundo, para todos los presentes, nunca volvería a ser el mismo. El diminuto clic de la pieza de marfil al caer sobre la madera fue el único sonido en un universo que, de repente, había perdido el habla. El estruendo de las risas, los murmullos arrogantes, el tintineo de las copas de champán, todo fue aniquilado, absorbido por un vacío tan denso y pesado que parecía tener masa propia. El silencio no era ausencia de ruido, era una presencia atronadora. Un barrido de cámara invisible habría capturado un museo de figuras de cera. Los rostros de la élite, antes contorsionados por la mofa, estaban ahora congelados en máscaras de pura incredulidad. Las bocas permanecían abiertas, las sonrisas se habían cuajado en muecas grotescas. El choque era una onda expansiva física que recorría la sala, dejando a su paso un rastro de asombro paralizante. La vergüenza llegó como una fiebre, rápida y abrasadora. Isabela, la prometida de Damián, sintió cómo la sangre le subía al rostro, un rubor violento que luchaba contra su pálido maquillaje. Su desprecio, tan afilado y público momentos antes, ahora se volvía contra ella como un veneno.
Los diamantes en su cuello parecían de pronto fríos y vulgares, incapaces de ocultar la fealdad de su espíritu expuesto. A su lado, el corpulento guardia de seguridad retrocedió un paso, un movimiento involuntario dictado por el pánico. Su rostro, antes una máscara de desdén profesional, era ahora un lienzo de pálida confusión. No había agarrado a una niña, había puesto sus manos sobre un milagro. Y el peso de esa profanación lo aplastaba. El joven protegido, el futuro gran maestro, no levantaba la vista del tablero. Se había convertido en la primera víctima, el primer testigo del genio de Anya. Sus hombros se hundieron, no por el peso de una partida perdida, sino por el colapso de toda su realidad. Había sido superado, desmantelado, humillado por una fuerza que ni siquiera podía empezar a comprender. Pero la transformación más profunda estaba ocurriendo en Damián Valdés. De pie, inmóvil, no veía el tablero ni a la multitud. El mundo se había desvanecido, dejando solo la imagen de esa niña diminuta y descalza sentada en un trono que acababa de conquistar por derecho propio. Una epifanía lo golpeó con la fuerza de un rayo. Ya no veía a una indigente, veía un fantasma, el espectro de su propio potencial perdido. Recordó la derrota que lo apartó del ajedrez profesional, la humillación que había enterrado bajo capas de riqueza y cinismo. Esa niña no solo había ganado una partida, había jugado la partida que él nunca se atrevió a jugar. En su soledad dorada, rodeado de aduladores y lujos vacíos, Damián comprendió de repente la causa de su perpetuo vacío. No era la falta de dinero o poder, sino la ausencia de propósito. En los ojos serenos de Anya vio la respuesta, una oportunidad no de caridad, sino de redención. Su primer movimiento fue lento, casi imperceptible. Un solo paso hacia el escenario. Ese simple acto rompió el hechizo que mantenía a la sala prisionera del silencio. Cientos de miradas se desviaron de la niña para clavarse en él, esperando su verdicto, su sentencia. Isabela, saliendo de su estupor, se abalanzó sobre él, su voz un siseo desesperado. «Damián, ¿qué haces? Es una farsa, una trampa. Esa criatura ha hecho trampas». Era un último intento patético de restaurar el orden del mundo que se desmoronaba. Él se detuvo. No la miró con ira, sino con una lástima tan profunda y fría que fue más insultante que cualquier grito. Con una calma deliberada, apartó la mano de ella de su brazo, como si estuviera quitando una mota de polvo de su traje de Armani. Su voz, recogida por los micrófonos aún encendidos, resonó con una claridad devastadora. «Isabela», dijo, y cada sílaba era un verdicto. «La única trampa aquí esta noche ha sido la arrogancia. El único fraude ha sido nuestra ceguera». Continuó, su mirada fija en ella, pero sus palabras dirigidas a todos. «Te preocupaba que una niña con los pies sucios manchara el mármol, pero la verdad es que acaba de limpiar este salón con una lección de humildad que ni toda mi fortuna podría comprar». La humillación pública fue total, quirúrgica y letal. Dándole la espalda, un gesto de despido final, la dejó sola en medio de los murmullos que ahora se volvían contra ella. Isabela se quedó petrificada, una estatua de seda y diamantes, ahogándose en la vergüenza que ella misma había creado. Damián subió los escalones del escenario. No se cernía sobre Anya como un conquistador reclamando su premio. Hizo algo que dejó a la sala sin aliento por segunda vez esa noche. Lentamente, con una dignidad que nadie le había visto jamás, se arrodilló. El multimillonario, el predador corporativo, el rey de aquel palacio, estaba arrodillado ante la niña descalza. Se puso a su altura, un acto de sumisión que reconfiguró el equilibrio de poder no solo en la sala, sino en su propio universo. Sus ojos, que habían comenzado la noche llenos de un cinismo burlón, brillaban ahora con la luz de las lágrimas contenidas. Ya no veía un prodigio del ajedrez, veía un espejo de su alma perdida y un faro que le indicaba el camino a casa. Abrió la boca para hablar, y el mundo contuvo la respiración.
No iba a entregar un cheque ni a cumplir una promesa hecha a la ligera. Iba a suplicar, a ofrecer una rendición incondicional que marcaría el verdadero comienzo de la partida más importante de su vida. Con el mundo entero como testigo silencioso, Damián Valdés permaneció arrodillado. Las luces del escenario, antes un instrumento de humillación, ahora parecían crear una cúpula sagrada alrededor de ellos dos, aislando al multimillonario y a la niña descalza del resto del universo. El aire mismo se había vuelto denso, cargado con el peso de una realidad que se resquebrajaba para dar paso a lo imposible. Su voz, cuando por fin encontró la fuerza para hablar, ya no era la del depredador corporativo, ni del cínico showman. Era un susurro roto, despojado de toda arrogancia, la voz de un hombre que se ve a sí mismo por primera vez en un espejo que no devuelve el reflejo del éxito, sino el de un profundo vacío. La oferta sigue en pie, comenzó, y cada palabra era un esfuerzo monumental, un ladrillo en la construcción de un nuevo puente. Cada palabra que dije. Pero ya no es un premio ni una broma cruel. Levantó la vista y en sus ojos no había poder, solo una vulnerabilidad absoluta. Es una súplica, concluyó, su voz quebrándose. Por favor, Aña, permíteme ser tu familia. La propuesta, lanzada antes como un dardo de desprecio, ahora regresaba como una ofrenda de rendición incondicional. La niña no lloró de alegría, ni se lanzó a sus brazos. Su reacción fue mucho más desconcertante. Permaneció quieta, sus ojos, oscuros y profundos, no reflejaban gratitud, sino un análisis sereno, casi clínico. Estaba evaluándolo, sopesando su sinceridad con la misma lógica implacable con la que había desmantelado una defensa de gran maestro. Damián, confundido por su silencio, recurrió al único lenguaje que había dominado durante toda su vida, el del dinero. Dime qué quieres, lo que sea, 1.000.000 de euros, 10 millones, una casa, un coche, un futuro pagado. Nombra tu precio, solo dímelo. Era el instinto de un hombre acostumbrado a comprar soluciones. Por primera vez, Aña desvió la mirada. No observó los candelabros de cristal ni los diamantes que adornaban a los invitados petrificados. Su vista se perdió en la distancia, en un lugar que solo ella podía ver, un rincón frío en la sala de calderas, una noche de hambre, el eco de una puerta de orfanato cerrándose para siempre. Entonces, su voz, apenas un murmullo, pero con la claridad de una campana de cristal, cortó el silencio. El dinero no compra a las personas, dijo. No era una acusación, sino un hecho, una ley fundamental de su universo que el de él había olvidado por completo. No quiero 1.000.000 de euros, continuó, volviendo a clavar sus ojos en los suyos. Quiero un desayuno, y quiero la certeza de que mañana también habrá uno. Hizo una pausa, y su siguiente frase aterrizó en el alma de Damián con la fuerza de un meteorito. Quiero a alguien que no se vaya. Aquellas palabras sencillas y devastadoras lo demolieron. Un desayuno, la certeza, la permanencia, las 3 cosas más básicas y humanas que toda su fortuna no había podido comprar para su propio corazón solitario. La niña no le estaba pidiendo su riqueza, le estaba mostrando la verdadera dimensión de su pobreza. Anya, como si sintiera que el pacto estaba a punto de sellarse, añadió su condición final, transformando su súplica personal en una misión universal. Pero no solo para mí, dijo con una firmeza que desmentía su edad. Si me adoptas, usarás tu dinero para encontrar a todos los demás, a los niños que nadie ve, los que duermen en las bibliotecas y en los túneles. No quiero un hogar solo para mí, sentenció, su voz adquiriendo un tono de liderazgo innato. Quiero que construyamos un refugio para todos ellos. Sin dudar un solo instante, con las lágrimas ahora sí corriendo libremente por su rostro, Damián asintió. La transacción más importante de su vida no requirió abogados ni contratos, solo una palabra que lo cambió todo. Hecho, dijo, la voz ronca por la emoción.
Lentamente extendió su mano, no para tomar, sino para ofrecer. La palma hacia arriba, un gesto de confianza absoluta. Anya lo observó por un segundo y luego, con la misma deliberación como movía un peón, colocó su pequeña y sucia mano sobre la de él. El contraste entre la piel curtida por la calle y la mano cuidada del multimillonario fue un cuadro viviente del mundo que acababan de unir. Allí, en el centro de un palacio de opulencia, bajo la mirada atónita de la élite mundial, se forjó un nuevo tipo de imperio. No uno de finanzas, sino de propósito. No uno de poder, sino de promesa. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio en el salón no fue de tensión o de asombro, sino de una paz casi reverencial. 6 meses después, el mármol helado del salón de baile era un recuerdo lejano, sustituido por la cálida madera de una biblioteca que se extendía hasta un techo abovedado. Anya, ahora con el cabello limpio y brillante recogido en una sencilla coleta, vestía un jersey de lana y unos pantalones cómodos. Su rostro había perdido la palidez del hambre, pero sus ojos conservaban la misma intensidad analítica, la misma calma profunda que había desarmado a un imperio de arrogancia. Ya no era un fantasma en las sombras, sino el centro silencioso de un nuevo universo. Damián Valdés había cambiado aún más. El cinismo había sido borrado de sus facciones, reemplazado por una serenidad y un propósito que ninguna adquisición multimillonaria le había otorgado jamás. Observaba a Anya no como un trofeo, sino con el orgullo sobrecogedor de un padre que ve a su hija leer un libro de física cuántica como si fuera un cuento de hadas. Su relación, forjada en un desafío público, se había cimentado en miles de desayunos compartidos y en la promesa silenciosa de no irse nunca. El nuevo desafío no se jugaría en un tablero de 64 casillas, sino en el escenario global. Se encontraban en la sala de juntas de la recién inaugurada Fundación Valdés Anya, un espacio minimalista de cristal y acero con vistas al skyline de la ciudad. Sentados alrededor de una imponente mesa de roble, se encontraban los alcaldes de las 10 ciudades más influyentes del mundo, acompañados de sus equipos de urbanistas y sociólogos. La atmósfera era de un escepticismo educado pero palpable. El tema de la cumbre era la crisis global de los niños invisibles, una generación perdida en las grietas de los sistemas de bienestar social. Durante horas, los líderes presentaron gráficos complejos, estadísticas desalentadoras y proyectos fallidos de miles de millones de dólares. El consenso era sombrío. El problema era un monstruo de 1000 cabezas, demasiado complejo y costoso para ser resuelto. La resignación se había apoderado de la sala. Fue entonces cuando el alcalde de una histórica capital europea, un hombre de maneras pulidas y sonrisa condescendiente, se dirigió a Damián. «Una iniciativa admirable, señor Valdés», dijo con un tono que sugería lo contrario. Pero, con el debido respeto, ¿qué puede aportar su protegida a una conversación que ha desconcertado a los mejores expertos durante décadas? La palabra protegida fue pronunciada con un énfasis que la convertía en un insulto velado. Damián no se inmutó. No defendió a Anya con un discurso apasionado ni con cifras de su creciente fortuna. Simplemente le dedicó una sonrisa serena y con un leve gesto de la mano le cedió la palabra. Era una transferencia de poder absoluta, una demostración de fe tan inquebrantable que silenció cualquier posible réplica. El centro de gravedad de la sala se desplazó hacia la figura menuda sentada al final de la mesa. Anya se puso de pie. No se acercó a un atril ni activó una presentación. Su voz, clara y sin un ápice de nerviosismo, llenó el silencio. «Ustedes ven un problema de sociología», comenzó, mirando a cada uno de los alcaldes a los ojos. «Yo veo un problema de logística. Ven a personas que necesitan ayuda. Yo veo un potencial que está siendo desperdiciado. El error no está en sus soluciones, sino en la pregunta que están intentando responder». Caminó con sus zapatillas de lona hasta la pizarra digital que ocupaba toda una pared.
Sin consultar nota alguna, sus manos comenzaron a moverse, dibujando no diagramas de flujos sociales, sino un mapa de redes interconectadas, sistemas de transporte público, redes de distribución de alimentos, infraestructuras energéticas. El error fundamental es tratar los refugios como destinos, explicó, su dedo trazando líneas entre nodos. Son sumideros de recursos con una tasa de retorno casi nula. El objetivo no es albergar el problema, es interceptar el potencial. Fue entonces cuando la niña prodigio del ajedrez se transformó en una estratega de sistemas. No necesitamos más camas, necesitamos un algoritmo predictivo. Utilizando un modelo basado en la teoría de grafos y el análisis de redes complejas, podemos identificar los puntos de desconexión en la vida de un niño, la expulsión de una biblioteca, la pérdida de acceso al transporte público y predecir una crisis con semanas de antelación. La intervención debe ser quirúrgica, no un bombardeo de caridad. La solución que propuso era de una elegancia brutal. No se trataba de construir megarefugios, sino de crear una red descentralizada de centros de potencial en espacios públicos infrautilizados, activados por su modelo predictivo. Estos centros no ofrecerían solo una cama, sino acceso a mentores, herramientas tecnológicas y un camino directo para reintegrar el talento en el sistema, convirtiendo a los invisibles en el mayor activo de la ciudad. El silencio en la sala era ahora de puro asombro. Los urbanistas que minutos antes miraban sus relojes ahora escribían frenéticamente, intentando capturar la esencia de una idea que acababa de hacer añicos décadas de política social. Aña no les había dado un plan, les había dado un nuevo paradigma, una forma completamente diferente de ver el mundo. El alcalde que la había desafiado fue el primero en levantarse. Su arrogancia se había evaporado, dejando en su lugar un respeto profundo y genuino. Miró a la niña que acababa de rediseñar su ciudad desde una pizarra blanca y dijo, con la voz cargada de emoción, «Señorita Aña, acaba de darnos un jaque mate a todos». Una ovación cerrada estalló en la sala, un trueno de validación que confirmó que la apuesta de Damián Valdés no había sido por una niña, sino por el futuro. 15 años después, el escenario no era un salón de baile opulento, sino el austero y solemne salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mármol seguía presente, pero ya no era un suelo frío que castigaba los pies descalzos, sino un podio desde el que se redefinía el futuro del mundo. En el centro, bajo la mirada de líderes mundiales, filántropos y científicos, se encontraba Anya. A sus 23 años ya no era la niña diminuta y asustada, sino una mujer cuya serenidad irradiaba una autoridad inquebrantable. Su traje, de un corte sencillo y elegante, no podía ocultar la misma mirada analítica que una vez desmanteló una partida de ajedrez y con ella un sistema de prejuicios. Hace 15 años, mi mundo era el espacio que ocupaban mis pies descalzos sobre un suelo helado. Comenzó su discurso, y un silencio reverencial se apoderó de la asamblea. Mi único objetivo era sobrevivir hasta el siguiente amanecer. Hoy me dirijo a ustedes no como un caso de éxito, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que por cada uno de nosotros que encuentra una mano tendida, hay millones cuyas voces se apagan en el eco de los pasillos donde nadie mira, en las salas de calderas de un mundo que prefiere ignorar su calor. La Fundación Valdés Aña había dejado de ser una promesa para convertirse en una fuerza global. El algoritmo predictivo que Anya diseñó en su adolescencia se había implementado en más de 50 metrópolis, reduciendo la indigencia infantil en un asombroso 80%. Sus centros de potencial no eran refugios, sino incubadoras de genios. De sus aulas habían salido las mentes que ahora lideraban la revolución en campos que el mundo ni siquiera sabía que necesitaba. Uno de sus primeros graduados, un joven que una vez vivió en los vertederos de Manila, acababa de patentar un polímero biodegradable capaz de purificar el agua mediante la simple exposición a la luz solar.
Esta tecnología, de código abierto por expreso deseo de su creador, estaba ya erradicando enfermedades en continentes enteros. No era caridad, era el retorno de la inversión más inteligente que la humanidad había hecho jamás, la inversión en su propio potencial desechado. Entre el público, en primera fila, Damián Valdés observaba. El cabello plateado en sus sienes y las líneas de expresión en su rostro no hablaban de edad, sino de una paz profunda. Hacía mucho que había dejado de ser el multimillonario cínico, ahora era simplemente el padre de Anya, el primer testigo de su milagro, un hombre cuyo mayor legado no se contaba en acciones de bolsa, sino en el número de futuros que había ayudado a reescribir. Sus ojos, antes vacíos, rebosaban de un propósito que el dinero nunca pudo comprar. Medimos el progreso de nuestras naciones con métricas obsoletas, continuó Anya, su voz resonando con una convicción tranquila pero implacable. Producto Interior Bruto, índices bursátiles, tasas de empleo, pero ignoramos el indicador más crucial de todos, el potencial desperdiciado. Calculamos el coste de la educación, pero nunca el coste de la ignorancia. ¿Cuántas curas para el cáncer se han perdido en un niño que tuvo que dejar la escuela para buscar comida? ¿Cuántas soluciones a la crisis climática se desvanecieron en una mente brillante que nunca tuvo acceso a un libro? Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en los rostros de los hombres y mujeres más poderosos del planeta. El genio no es un recurso escaso, es el más abundante de la tierra. Lo que es escaso, lo que es un lujo imperdonable, es la oportunidad. Su mayor fracaso no ha sido económico ni político. Su mayor fracaso ha sido un déficit de imaginación. La incapacidad de ver un reino en un grano de arena, de reconocer a un estratega en una niña hambrienta. Anya hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. La sociedad es como un mal jugador de ajedrez, obsesionado con proteger a su rey y a su reina, olvidando que una partida entera puede ser ganada por el avance de un solo peón. Esos niños que ustedes llaman invisibles, esos que duermen en sus túneles y bibliotecas, no son peones que deben ser sacrificados. Son la pieza clave en una partida que estamos a punto de perder. Voz en off del narrador. Y así, la niña que una vez solo pidió un desayuno para el día siguiente, terminó ofreciendo al mundo un festín de esperanza para el futuro. Demostró que el valor de una persona nunca se mide por su punto de partida, sino por la distancia que es capaz de recorrer cuando se le da la oportunidad de mover. Porque el verdadero jaque mate es juzgar a un rey por sus harapos, sin ver la brillantez de su próxima jugada.